Hola, TecnoShockers. En 2023 se va a estrenar la película de Super Mario y la verdad es que hasta hace pocas fechas las películas basadas en héroes de videojuegos pues no tenían muy buena aceptación. Recordemos la película de Super Mario de los años 90, que fue un auténtico desastre, o las adaptaciones fallidas de Street Fighter, quizá la más recordada sea la de Raúl Julia y Jean-Claude Van Damme, y alguna que otra película que ha sido un auténtico despropósito. Seguramente muchos estarán de acuerdo con que la película de Sonic de 2020, la primera parte de Sonic, el Sonic 1 del cine, con Jim Carrey como el Dr. Robotnik, pues sería uno de los primeros ejemplos en los que tenemos una película basada en un héroe de videojuego que es bastante aceptable. También, si queréis, podemos salvar el Detective Pikachu, también de la misma época y con un diseño de Pikachu parecido al diseño final que tuvo Sonic. Por cierto, hubo mucha polémica con el diseño original de Sonic. En el canal hicimos un vídeo, os dejo una tarjetita por aquí para que veáis la polémica que hubo con el diseño y el rediseño y la campaña de marketing de la película y el rediseño de Sonic, que incluso se llegó a atrasar el estreno de la película para llevar a cabo ese rediseño. Algunos creen que fue así, otros creen que fue una maniobra de marketing, pero eso ya depende de cada uno. Pues, como decía, a partir del estreno de Sonic 1, pues se miró con otros ojos, creo, a las películas basadas en personajes de videojuegos. Y hoy hablaremos de esta primera adaptación de Sonic a la gran pantalla, con un Sonic rediseñado y con un Jim Carrey como Dr. Robotnik, que no termina de ser, bueno, parecido a los videojuegos. Opino que en Sonic 2 sí se consigue, pero que da la talla. Por eso hoy hablaremos de Sonic, la película del 2020. TecnoShockers, bienvenidos. Pues como he dicho, la película de Sonic venía precedida por las malas experiencias de otras adaptaciones de videojuegos: Street Fighter, Tomb Raider, Double Dragon, el propio Super Mario, y una polémica por un diseño desastroso que luego se rediseñó a la hora de estrenar la película. Y la película de Sonic, pues bueno, tiene bastantes referencias a los videojuegos, menos, bajo mi punto de vista, que las que tenemos en Sonic 2, pero que es bastante disfrutable tanto para los fans de Sonic en los videojuegos, sobre todo para los que tenemos 40 y tantos, que crecimos con los Sonics de 8 y 16 bits, el de Sega Master System y el de Sega Mega Drive, y también para los que no son aficionados a la película, es una película entretenida de aventuras, y para los niños que verán al erizo antropomórfico, pues hacer de las suyas. ¿Por qué digo que tiene referencias pero no las suficientes? Bueno, tenemos que en la película Sonic es un alienígena con forma de eso, de lo que es, erizo antropomórfico. Vemos cómo él tiene que huir de su planeta cuando es un chavalín, que está protegido por el búho Longclaw, la garra larga, que también es un personaje de los videojuegos, no en los 8 y 16 bits, pero sí que es personaje en otras de las adaptaciones de Sonic para otras plataformas. Entonces, Longclaw, que es su protectora, le abre un portal dimensional con los rings, con los anillos, y él termina en la Tierra, y es como un niño, ¿no? Y está solo. Y bueno, pues se monta su película, se monta su familia, él va corriendo con su super velocidad por todo, y bueno, vemos que está solo y abandonado, y bueno, vive solo y no tiene mucha compañía, digamos. Y por otro lado tenemos el personaje de Jim Carrey, que necesita dominar el mundo y necesita de la hipervelocidad, y a partir de una púa de Sonic pues consigue también llegar a la Tierra, y tenemos el primer enfrentamiento de Sonic
contra Robotnik, que este Robotnik todavía no es el Robotnik que todos tenemos en mente, es un Jim Carrey bastante más comedido que en otras películas, quiero decir, no es el Jim Carrey de Ace Ventura, es todavía más comedido. Yo veo a un Jim Carrey mucho más alocado en la segunda parte, y aparte de que Robotnik quiere acabar con Sonic para conseguir, bueno, eso, conquistar el mundo, también el gobierno le contrata a Robotnik para que haga frente a no se sabe muy bien qué. Al final resultará que es Sonic. Y este enfrentamiento entre Sonic y Robotnik pues es interesante y es lo que lleva un poco las riendas de la película. Luego tenemos a los personajes humanos. Los personajes humanos pues a mí me sobran bastante, tanto en la primera como en la segunda película. Tienen que estar, es el contexto de Sonic, el amigo de Sonic, que es un poco su contrapunto, pero realmente lo que nos interesa es cuando está Sonic en pantalla. Y al final, en el enfrentamiento final, vemos cómo destierran a Robotnik a Mushroom Planet, el planeta de los champiñones, que es una de las fases del Sonic clásico y da pie para la segunda película. Más referencias al videojuego, pues Long Clown, como he dicho antes, Robotnik, como he dicho antes, la ciudad donde vive Sonic es Green Hills, con S, Colinas Verdes, nos recuerda a la primera fase del Sonic clásico, Green Hill, con aquella musiquita que es la que está sonando de fondo y que a todos nos viene a la mente con una sonrisa. Y después tenemos la referencia final, que sería el cliffhanger, en una escena postcréditos que tendríamos dos elementos a tener en cuenta. Por un lado, la aparición de Tails, que era el compañero que aparecía junto a Sonic, el zorrito de dos colas que giraban para volar, que aparece en los videojuegos a partir de Sonic 2, y también una escena postcréditos en la que ya vemos a Robotnik calvo, con bigotazo, con las gafas típicas de Robotnik y con una panza más propia del Robotnik de los videojuegos, que aparece Jim Carrey caracterizado en esta escena postcréditos que nos dará pie a este Sonic 2 que luego tuvimos en 2020. Si tuviéramos que hacer una nota general, claro, si la comparamos con otras películas de videojuegos, es buenísima, pero claro, tiene sus fallos. Tiene a lo mejor tramas un poco infantiles que las disfrutarán los niños, tiene tramas que las disfrutarán los que eran aficionados a los videojuegos, pero para un público en general quizás se quede un poquito corta. Pero no es aburrida, pasa rápido y te quedas con ganas de más, sobre todo después de la escena postcréditos, que ves a un Robotnik, que es el Robotnik de los videojuegos, ves a un Tails que está muy bien conseguido y que es propio de los videojuegos, y te deja entender que si todo iba bien en taquilla, que lo fue, tendríamos un Sonic 2 que fue una realidad 2 años después, en 2022. Y en la película de Sonic 2, que os dejaré en la caja de descripción también el vídeo para que veáis el comentario de la misma, pues ya tenemos un montón de elementos de los videojuegos. No solo un Robotnik tal cual desatado, como en los videojuegos, no solamente el personaje de Sonic, no solamente el personaje de Tails, sino que además se le añade el personaje de Knuckles, que apareció por primera vez en Sonic 3 y una extensión que se llamó Sonic and Knuckles, que era un cartucho de Mega Drive que se acoplaba al cartucho de Sonic 3, y tenemos un universo mucho más de videojuegos. Y los rings que salen tanto en Sonic 1 como en Sonic 2. Y la escena postcréditos de Sonic 2, que hablaré en el vídeo dedicado a la película de Sonic 2, pues nos da paso a una escena postcréditos donde sale Shadow, otro personaje clásico de los videojuegos, y nos da pie a una película Sonic 3 más que confirmada para el 2024. ¿Y a vosotros os gustó la primera película de Sonic? Dejádmelo en comentarios. Si queréis que hablemos de alguna película en concreto, no tenéis más que pedirlo en comentarios. Y a vosotros os emplazo a un próximo vídeo, no sin antes recordar lo que siempre nos dice el propio Jim Carrey, no en la película de Sonic, sino en la película del show de Truman, que no es otra cosa que esta. Por si no nos vemos luego, buenos días, buenas tardes y buenas noches.
Y nosotros nos vemos en el próximo vídeo.